Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y drama, todo concentrado en pequeñas dosis adictivas. Sí, hoy vamos a hablar de esas miniseries turcas que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más, incluso después de que terminan. Si eres como yo y te encanta maratonear series, pero a veces no tienes tiempo para comprometerte con una producción de 50 episodios, este vídeo es para ti. Vamos a explorar algunas joyas ocultas que te harán reír, llorar y suspirar, todo en un tiempo récord. Y antes de que empecemos a desvelar estos tesoros televisivos, no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y chismecitos seriéfilos. Así siempre estarás al día con las últimas tendencias y novedades del mundo del entretenimiento. Prometo que no te arrepentirás, aquí siempre hay algo interesante para descubrir, desde los dramas más intensos hasta las comedias más ligeras, pasando por los thrillers que te mantienen al borde del asiento. Además, también hablamos de las últimas tendencias en la industria, las nuevas plataformas de streaming y las controversias que sacuden el mundo seriéfilo. Así que únete a nuestra comunidad y no te pierdas nada. Ahora sí, preparen las palomitas y acomódense. Porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las miniseries turcas. He estado investigando a fondo, buceando en las profundidades de Netflix, Movie y otras plataformas de streaming para traeros una selección que estoy segura, os encantará. Olvídate de esos dramas interminables donde la trama se estira como chicle, aquí, la acción es rápida, concisa y llena de giros inesperados. La primera que quiero mencionar es una verdadera joya, un drama romántico que te robará el corazón en pocos episodios. Se llama Ethos o Bir Bakadr en su título original. A ver, no es exactamente una miniserie tradicional, pero con solo 8 episodios, se siente como una experiencia compacta e impactante. Esta serie te lleva a explorar las vidas interconectadas de diferentes personajes en Estambul, mostrando las tensiones y las hermosas complejidades de la sociedad turca moderna. A través de sus historias, Ethos aborda temas como la religión, la clase social, la salud mental y la identidad, todo con una sensibilidad y un realismo que te dejarán pensando mucho después de que termine. Si buscas algo que te haga reflexionar y sentir profundamente, esta es una opción imperdible. Además, la fotografía es preciosa y las actuaciones son simplemente impecables. Pero no solo se trata de la trama y los temas que aborda. Ethos es una ventana a la Estambul contemporánea, una ciudad vibrante y llena de contrastes donde conviven la tradición y la modernidad. Verás mezquitas imponentes junto a rascacielos modernos, mujeres con hijab charlando con jóvenes vestidas a la última moda, y barrios humildes donde la vida transcurre a un ritmo más pausado. La serie captura la esencia de esta ciudad fascinante y te invita a reflexionar sobre las diferencias culturales y las dificultades de vivir en una sociedad en constante cambio. Los personajes están construidos con sumo cuidado, cada uno con sus propias motivaciones, miedos y sueños. A través de sus interacciones, la serie nos muestra cómo las diferencias pueden ser superadas y cómo la empatía y la comprensión pueden construir puentes entre mundos aparentemente opuestos. De verdad, denle una oportunidad, no se arrepentirán. Otra miniserie que me encantó es Immortals o Yasamayanlar. Si te gusta el género de fantasía y el toque oscuro y misterioso de las historias de vampiros, esta te va a enganchar. Imagina la estética gótica de Entrevista con el vampiro mezclada con la energía vibrante de Estambul. La historia sigue a Mia, una joven vampira que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió y que además es un ser despiadado y poderoso. A lo largo de 8 episodios, Immortals te sumerge en un mundo subterráneo lleno de peligros, secretos y alianzas inesperadas. La serie tiene acción, romance y un toque de horror que la hace realmente adictiva. No esperes la típica historia de vampiros azucarada y edulcorada. Immortals es oscura, visceral y llena de sangre. La serie explora la naturaleza depredadora de los vampiros, su sed insaciable y su lucha constante por controlar sus instintos. Mia, la protagonista, es un personaje complejo y atormentado, dividida entre su deseo de venganza y su necesidad de encontrar un sentido a su existencia inmortal. Dmitri, por su parte, es un villano carismático y despiadado, que encarna la oscuridad y la crueldad inherentes al mundo de los vampiros. Pero no todo es violencia y oscuridad en Immortals. La serie también explora temas como la lealtad, el sacrificio y la redención.
A través de las relaciones que Mia establece con otros personajes, tanto humanos como vampiros, la serie nos muestra cómo la esperanza puede surgir incluso en los lugares más oscuros. Los efectos especiales están bastante bien para ser una producción turca, y la banda sonora es brutal. Si eres fan de los vampiros y buscas algo diferente, dale una oportunidad a esta miniserie. Te prometo que no te decepcionará. Siguiendo con el tema de lo sobrenatural, aunque con un tono mucho más ligero y divertido, tenemos The Protector o Akan Muaf. Aunque técnicamente no es una miniserie, las temporadas son cortas y cada una cuenta una historia autoconclusiva, así que se puede ver como una serie de miniseries. La historia sigue a Akan, un joven que descubre que es el protector de Estambul, un héroe con poderes especiales destinado a luchar contra fuerzas oscuras que amenazan la ciudad. La serie mezcla elementos de fantasía, acción y drama, todo con un toque turco que la hace única. The Protector no se toma a sí misma demasiado en serio, lo que la convierte en una opción ideal para una noche de maratón sin complicaciones. La serie está llena de momentos divertidos, efectos especiales espectaculares y escenas de acción emocionantes. Akan, el protagonista, es un personaje carismático y cercano, con el que es fácil identificarse. A medida que aprende a controlar sus poderes y a asumir su responsabilidad como protector de Estambul, Akan se convierte en un héroe en el que podemos creer. Pero no solo se trata de acción y fantasía. The Protector también explora temas como la amistad, el amor y la importancia de defender lo que es justo. A través de las relaciones que Akan establece con otros personajes, la serie nos muestra cómo la unión y la colaboración pueden superar cualquier obstáculo. Si buscas algo entretenido y fácil de ver con un protagonista carismático y una trama que te mantiene enganchado, The Protector es una excelente opción. Además, Estambul luce espectacular en esta serie, así que prepárate para quedar maravillado con la belleza de esta ciudad. Verás los lugares más emblemáticos de la ciudad, desde la Mezquita Azul hasta el Gran Bazar, pasando por el Bósforo y los barrios más pintorescos. Ahora, si lo tuyo son los dramas históricos con toques de romance y aventura, te recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie dramática narra la historia del sultán Mehmed II y su conquista de Constantinopla, un evento crucial en la historia mundial. A través de entrevistas con historiadores y dramatizaciones espectaculares, Rise of Empires, Atemen te sumerge en el mundo del Imperio Otomano, mostrando las intrigas políticas, las estrategias militares y los personajes clave que marcaron esta época. Rise of Empires, Atemen, es una lección de historia que te enganchará desde el primer minuto. La serie te transporta a un mundo de palacios opulentos, campos de batalla sangrientos y conspiraciones palaciegas. A través de las dramatizaciones, conocerás a los personajes clave de esta época, desde el sultán Mehmed II hasta los generales bizantinos que defendieron Constantinopla hasta el final. Pero no solo se trata de historia y política. Rise of Empires, Atemen también explora las vidas personales de los personajes, sus amores, sus ambiciones y sus miedos. A través de sus historias, la serie nos muestra cómo la historia es moldeada por las decisiones de individuos con sus propias motivaciones y debilidades. Aunque es un poco más educativa que las otras series que he mencionado, la historia es fascinante y la producción es de alta calidad. Si te gusta la historia y buscas algo que te entretenga y te enseñe algo nuevo, esta es una excelente opción. Además, los vestuarios y la ambientación son impresionantes. La serie ha sido rodada en lugares históricos reales, lo que le da un toque de autenticidad que la hace aún más atractiva. Cambiando completamente de género, quiero recomendar Persona, o Sasillet. Esta miniserie es un thriller psicológico brillante que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer y decide aprovechar su condición para llevar a cabo una serie de asesinatos de criminales que se han escapado de la justicia. A medida que su memoria se deteriora, Aga se enfrenta a dilemas morales y a la persecución de una joven policía que intenta detenerlo. Persona es una obra maestra del suspense y la intriga. La serie juega con la mente del espectador, manteniéndolo en tensión constante y obligándolo a cuestionar sus propias convicciones morales. Aga Beyolu es un personaje complejo y ambiguo, que se debate entre su deseo de justicia y su propia locura. A medida que su memoria se deteriora, Aga se convierte en un justiciero implacable, dispuesto a todo para castigar a aquellos que han escapado de la ley. Pero no todo es venganza y violencia en persona. La serie también explora temas como la justicia, la moralidad y la memoria.
A través de la historia de Aga, la serie nos invita a reflexionar sobre los límites de la venganza y la importancia de preservar nuestra memoria y nuestra identidad. La actuación de Alok Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su papel en esta serie, es simplemente magistral. Bilginer interpreta a Aga con una intensidad y una sutileza que te dejarán sin aliento. Si te gustan los thrillers psicológicos que te hacen pensar y te mantienen en tensión constante, esta es una opción imperdible. Pero ojo, no es para los que tienen el estómago sensible, porque hay escenas bastante fuertes. La serie no se anda con rodeos a la hora de mostrar la violencia y la crueldad de los criminales a los que Aga persigue. Y para terminar con esta selección de miniseries turcas adictivas, quiero mencionar The Club o Kulüp. Esta serie original de Netflix te transporta a Estambul en la década de 1950, donde Matilda, una mujer que acaba de salir de prisión, trabaja en un club nocturno para reconstruir su relación con su hija, a la que no ha visto en muchos años. The Club es una serie conmovedora y bellamente ambientada que explora temas como la familia, el amor, la discriminación y la identidad. The Club es un viaje emocional a través de la Estambul de los años 50, una ciudad llena de glamour y decadencia. La serie te sumerge en la vida de Matilda, una mujer que ha sufrido mucho y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. A medida que trabaja en el club nocturno, Matilda se encuentra con personajes de todo tipo, desde cantantes y bailarinas hasta mafiosos y empresarios corruptos. A través de sus interacciones, la serie nos muestra cómo era la vida en Estambul en aquella época, con sus luces y sus sombras. Pero no solo se trata de historia y ambiente. The Club también explora temas universales como la familia, el amor y la búsqueda de la identidad. Matilda, la protagonista, es un personaje complejo y conmovedor, que lucha por redimirse de sus errores del pasado y por construir una relación con su hija. La serie tiene una estética impecable, una banda sonora preciosa y unas actuaciones muy convincentes. El vestuario, la ambientación y la música te transportarán directamente a la Estambul de los años 50. Si buscas algo que te haga reír, llorar y reflexionar sobre la vida, esta es una excelente opción. Además aprenderás mucho sobre la historia y la cultura de Estambul. La serie está llena de referencias a la música, la moda y el arte de la época. Y ahí lo tienen, mis queridos seriéfilos, 6 miniseries turcas que te robarán el corazón y te dejarán con ganas de más. Espero que esta selección les haya servido de inspiración para encontrar su próxima obsesión televisiva. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas ocultas que se pueden encontrar en el mundo de las series turcas. Anímense a explorar y descubrir sus propias favoritas. No se limiten a estas recomendaciones, investiguen, busquen en foros especializados, lean reseñas y dejen que su curiosidad les guíe. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y estoy segura de que encontrarán algo que les encante. Para recapitular rápidamente, hablamos de Ethos, un drama social que te hará reflexionar, Immortals, una serie de vampiros con mucho estilo, The Protector, una aventura fantástica llena de acción, Rise of Empires, Atemen, una docuserie dramática sobre la conquista de Constantinopla, Persona, un thriller psicológico oscuro y adictivo, y The Club, un drama histórico conmovedor y bellamente ambientado. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber qué piensan sobre estas recomendaciones y cuáles son sus miniseries turcas favoritas. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Compartan sus propias recomendaciones, sus críticas y sus impresiones sobre las series que hemos comentado. La conversación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su suscripción y sus comentarios me dan la energía y la motivación para seguir buscando las mejores series y compartirlas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y felices maratones. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Así que a maratonear se ha dicho.